Buenas tardes a todos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a este quinto Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad Ecuador 2025. A continuación vamos a participar con la ponencia denominada La relevancia del cuaderno y la pluma frente al exceso tecnológico en el aula. Este estudio analiza cómo la escritura manual favorece procesos de atención, codificación profunda y organización del pensamiento, y cómo su desplazamiento por el uso intensivo de dispositivos introduce distracciones, transcripción mecánica y aprendizaje superficial. Se propone un modelo híbrido que revaloriza el cuaderno y la pluma sin renunciar a los recursos digitales, con estrategias y plantillas para implementación áulica. El enfoque es mixto en comparación de resultados, de retención y comprensión entre apuntes manuscritos contra digitales, más entrevistas a docentes, estudiantes sobre percepción y buenas prácticas. Se espera evidenciar mejoras en retención, concentración y síntesis en el grupo manuscrito y acordar lineamientos para asignaturas universitarias. Es así que hablamos y retomamos con la relevancia del cuaderno en contraste de un cuaderno y de una pluma frente al exceso de las tecnologías de la información. Dentro de la introducción podemos considerar que actualmente en el ámbito educativo nos encontramos atravesando por una fuerte dependencia de las tecnologías digitales, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Computadoras portátiles, celulares inteligentes, tabletas, y que han sido herramientas cotidianas actualmente para realizar investigaciones, redactar tareas y acceder a recursos de información en línea. Sin embargo, el predominio de lo digital ha relegado de manera progresiva el uso del cuaderno y la pluma, prácticas tradicionales que han sido durante muchísimos siglos pilares en la formación académica de millones de estudiantes. Esta tendencia plantea la necesidad de reflexionar sobre el papel de la escritura manual en la era tecnológica, especialmente en el aula universitaria, donde se busca no solo transmitir información, sino también desarrollar capacidades cognitivas superiores. La escritura manual no es únicamente un medio de registrar datos, constituye un proceso complejo que involucra la memoria, la atención, la motricidad fina, y esto contribuye al fortalecimiento de habilidades cognitivas como la síntesis, la organización de ideas, y muchísimas investigaciones han mostrado que tomar apuntes a mano ayuda a una mayor comprensión y retención del contenido, en comparación con el simple teclado del uso de dispositivos electrónicos. A pesar de estas evidencias, el modelo educativo actual privilegia la inmediatez de la tecnología, corriendo el riesgo de empobrecer los procesos de aprendizaje profundo. En este sentido, la presente ponencia se enfoca en analizar la relevancia del uso del cuaderno y la pluma en el aula universitaria, identificando los beneficios cognitivos, pedagógicos y formativos que aporta la escritura manual frente al exceso tecnológico. El propósito es aportar un marco de discusión equilibrado que permita a docentes y estudiantes aprovechar las ventajas de la digitalización sin abandonar los métodos tradicionales que potencian el aprendizaje significativo. El problema radica entonces en que la dependencia excesiva de la tecnología en el aula puede empobrecer las habilidades cognitivas y formativas de los estudiantes universitarios. La cuestión central es cómo revalorizar el uso del cuaderno y la pluma en un contexto dominado por dispositivos digitales, de manera que no se rechace el aporte tecnológico, pero tampoco que se abandone una práctica con beneficios probados para el aprendizaje. El valor formativo de la escritura manual, de hacerlo a mano, no solo impacta en la memoria, sino también en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Según Mangen y Belay,
La escritura manual facilita la generación de ideas, la organización del pensamiento, la expresión personal. Se dice incluso en tiempos milenarios que la escritura hace trascender el espíritu de la persona y que incluso nos lleva a reflexionar de manera tangible una idea que se genera a través de la energía del pensamiento para someterla a la realidad virtual a través de la experiencia física de la escritura. Este aspecto formativo es esencial en la educación universitaria, donde se busca formar profesionales capaces de analizar, argumentar y producir conocimiento. No se trata de rechazar la tecnología, sino de establecer un equilibrio pedagógico entre ambos elementos. La UNESCO recomienda el uso crítico y moderado de dispositivos digitales en el aula, priorizando las prácticas que fomenten la reflexión, la concentración y el aprendizaje profundo. En este sentido, el cuaderno y la pluma deben ser vistos como aliados de la tecnología, complementando el acceso a la información con procesos de escritura que fortalecen y que fortalecerán las capacidades cognitivas y formativas. La metodología propuesta para este trabajo se fundamenta en un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, con el propósito de obtener una visión integral sobre los efectos del uso del cuaderno y la pluma frente al predominio de la tecnología en el aula universitaria. Por un lado, el componente cuantitativo permite recopilar datos estadísticos que evidencien diferencias significativas en el aprendizaje y la concentración entre quienes toman apuntes a mano y quienes lo hacen en dispositivos digitales. Por otro lado, el componente cualitativo aporta una comprensión profunda de las percepciones, experiencias y valoraciones de docentes y estudiantes sobre la escritura manual. La muestra está compuesta por 120 estudiantes universitarios de distintas áreas de conocimiento, de ciencias sociales, de ingeniería, de humanidades y 15 docentes seleccionados mediante un muestreo intencional. Este estudio se llevó a cabo en dos fases, en encuestas estructuradas, donde se aplicaron cuestionarios que indagaron hábitos de toma de notas, tiempo de estudio, niveles de distracción, percepción sobre la utilidad del cuaderno y la pluma, y experimentos controlados. En sesiones de clase, por ejemplo, un grupo de estudiantes tomó apuntes a mano y otro en computadora. Posteriormente, ambos grupos respondieron pruebas de comprensión lectora y retención de información y entrevistas estructuradas. Se realizaron entrevistas con docentes y estudiantes para explorar sus experiencias respecto a la integración equilibrada de escritura manual y tecnología. El análisis de datos cuantitativos se efectuó mediante estadística descriptiva e inferencial, con la prueba T-de-Student, mientras que las entrevistas se examinaron bajo el enfoque de análisis temático, identificando patrones y categorías de respuestas. Esta triangulación metodológica permitió obtener resultados sólidos que combinan objetividad numérica con profundidad interpretativa, aportando bases para la implementación de una buena práctica educativa orientada al rescate del cuaderno y la pluma. La implementación de la buena práctica educativa se desarrolló en 3 niveles: estrategias en el aula, recursos didácticos y seguimiento de resultados. El objetivo fue demostrar que el uso del cuaderno y la pluma se puede integrar en el contexto actual sin necesidad de excluir a la tecnología, pero priorizando el fortalecimiento de la escritura manual. Dentro de las estrategias en el aula, se propuso un modelo de trabajo que combinara lo digital y lo manual, pero con énfasis en actividades que obligaran al estudiante a escribir a mano. Entre estas estrategias destacaron los apuntes reflexivos, desarrollar un mapa conceptual, desarrollar cuadros comparativos, anotar reflexiones propias de una definición, en el caso de mis alumnos de Derecho, y un diario de aprendizaje. Dentro de los recursos didácticos, el docente fungió como facilitador y modelo de escritura manual. Se implementaron prácticas como el uso de pizarrones tradicionales, cuadernos de clases, usó GIS, borrador, y todo esto se combinó con la proyección de PowerPoint, o sea, se combinó con los recursos digitales para poder complementar el acceso a la información. Además,
Se sugirió que ciertas tareas escritas se entregarán de manera manuscrita con el objetivo de equilibrar las exigencias tecnológicas con el valor formativo de la escritura. Sobre el seguimiento y la evaluación, se realizó mediante la revisión de los cuadernos, que serían como portafolios de evidencias académicas, las pruebas de retención de memoria que se utilizaron comparando los resultados de los estudiantes que tomaron apuntes manuales frente a los que utilizaron los dispositivos electrónicos, haciéndoles preguntas casi de inmediato, ¿no? A unos minutos después de haber hablado sobre ese tema. Y la retroalimentación docente-estudiante. Aquí se fomentan espacios de diálogo para analizar las ventajas y dificultades de volver a la escritura manual. En la implementación se observó que los estudiantes mostraron resistencia inicial, no querían escribir, especialmente aquellos habituados al uso de computadoras o tabletas. Sin embargo, con el paso de las semanas, muchos reconocieron que escribir a mano les ayudó a recordar mejor la información, organizaron sus ideas y se concentraron más en clase, coincidiendo con lo encontrado por Müller y Oppenheimer en el 2014. En síntesis, la práctica de escritura a mano, en contraste con las tecnologías de la información, no planteó una oposición radical entre lo manual y lo digital, sino una integración pedagógica en la que la escritura manual recobra protagonismo sin dejar de aprovechar las ventajas de la tecnología para la investigación y el acceso a la información. Dentro de los resultados encontramos, dentro de esta fase de aplicación de estas evaluaciones, una mayor retención de información. Estos estudiantes que tomaron apuntes a mano obtuvieron un promedio del 15% superior en pruebas de memoria y comprensión lectora respecto a quienes usaron tablets o computadoras. Esto confirma la hipótesis de que la escritura manual potencia la codificación profunda de los contenidos, una reducción de la distracción de un 72%. Imagínense, casi un 80%. El 72% de los estudiantes que escribieron a mano reportó sentirse más concentrado en clase, mientras que el 65% de quienes usaron dispositivos electrónicos admitió haber consultado redes sociales, estuvieron abriendo otras aplicaciones que no tenían que ver con la clase mientras duraba la sesión. También dentro de los resultados obtenidos en el desarrollo de habilidades de síntesis, los cuadernos revisados mostraron mayor capacidad de organización conceptual, resúmenes, esquemas, diagramas, incluso dibujitos, mapitas mentales, en contraste con los archivos digitales donde predominaba la transcripción en Word o en Notes. La valoración positiva de la experiencia en entrevistas tanto de estudiantes como de docentes se reconocieron que el uso del cuaderno y la pluma fomenta la reflexión y la creatividad. Sin embargo, también coincidieron en que no debe eliminarse la tecnología, sino buscar un equilibrio entre ambos para que se aproveche lo mejor de ambos mundos. En términos generales, la implementación de la buena práctica evidenció que el rescate del cuaderno y la pluma no es un retroceso, más bien todo lo contrario, es una estrategia pedagógica complementaria que fortalece la calidad del aprendizaje universitario. Dentro de la discusión, nos dimos a la tarea de observar que lo que se busca es un modelo pedagógico híbrido donde lo manual se reconozca como complemento esencial de lo digital, garantizando un aprendizaje profundo y equilibrado. Es un contexto global. Vivimos una sociedad digitalizada donde las competencias tecnológicas son indispensables para la inserción laboral, el desarrollo de competencias, el desarrollo profesional. Por eso se propone un regreso exclusivo al cuaderno y a la pluma. En este caso no es, o podemos considerarlo anacrónico e impráctico, pero no es así, porque insisto, lo vuelvo a mencionar, lo que se busca es un modelo pedagógico híbrido donde lo manual se reconozca como complemento de lo digital. Ya por último, la investigación y la práctica implementada permiten llegar a diversas conclusiones que orientan hacia la recuperación del valor pedagógico del cuaderno y la pluma en el aula universitaria. En primer lugar, la escritura manual ofrece el fortalecimiento al aprendizaje significativo, pues los estudiantes que toman apuntes a mano comprenden y recuerdan mejor los contenidos
al verse obligados a seleccionar, organizar y sintetizar la información. Así también el cuaderno y la pluma favorecen la concentración, ya que a diferencia de lo digital y de los dispositivos electrónicos que ofrecen múltiples distractores, la escritura manual mantiene al estudiante enfocado en la tarea académica y reduce la dispersión cognitiva. Del mismo modo, esta práctica fomenta el desarrollo de habilidades críticas y creativas, al convertir los cuadernos no solo en un medio de registro, sino en espacios de construcción del pensamiento en los que los estudiantes generan reflexiones personales y estructuras propias del conocimiento. Cabe señalar que el equilibrio es la clave, pues no se trata de sustituir la tecnología, sino de integrarla de manera crítica y moderada, combinándola con estrategias de escritura manual que aporten profundidad y calidad al aprendizaje. En este proceso los docentes juegan un rol central, ya que son ellos quienes deben promover el uso pedagógico del cuaderno y la pluma mediante un diseño de actividades específicas, la valoración del trabajo manuscrito y la retroalimentación que reconozca el esfuerzo reflexivo. En mi caso, yo utilizo un portafolio de evidencias académicas, que es el que me desarrollan mis alumnos de nivel superior a mano. Finalmente, se requiere un cambio cultural en la comunidad educativa, donde tanto estudiantes como instituciones reconozcan que el aprendizaje no depende únicamente de la inmediatez tecnológica, sino también de prácticas tradicionales que han demostrado eficacia a lo largo del tiempo. El rescate del cuaderno, podríamos decirlo de esta manera, y de la pluma frente al exceso tecnológico no es un retroceso, sino una oportunidad para recuperar la esencia del aprendizaje profundo en la educación universitaria. De cara al futuro es necesario impulsar la investigación adicional que profundice en efectos a largo plazo de la escritura manual en contextos digitalizados, así como políticas educativas que fomenten su incorporación en planes de estudio y programas de formación docente. Solo de esa manera podremos garantizar que la educación superior forme no solo profesionistas competentes en el uso de la tecnología, sino también ciudadanos críticos, creativos y capaces de aprender de manera autónoma. Muchas gracias. Los autores somos el doctor Augusto Federico González Graciano y la doctora Lucía Graciano Casas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Saludos al doctor Franklin y a este 5º Congreso Humanidad. Hasta luego. Bye bye.